program has suffered massive and irreparable damage. You'll never know what has happened to him. Had I not been sure of this, I would not have permitted him to live. Where am I? Father? What happened? I need help. What is democracy? What is democracy? Got something to do with young men killing each other, I believe. When it comes my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. It is impossible for a decelebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as the dead until the day he joins them. I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep? Where am I? I can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stopping me. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left of me. Nothing is real but... Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Carolina Sánchez. Vengo del Colegio de Ciencias y Humanidades. Soy la coordinadora del equipo número 1 en la materia de mundo contemporáneo. Y esta tarde les presentaremos un video sobre el tema de los principales conflictos de la posguerra y con ellos sus países como Cuba, Corea, Vietnam, Israel. Países latinoamericanos. Esperamos que sea de su agrado. Las guerras de posguerra, o en su conjunto llamada la Guerra Fría, se refiere al periodo de conflictos económicos, políticos e ideológicos ocurridos entre Oriente, particularmente la Unión Soviética, la República Popular China y sus aliados y países de Occidente, principalmente Estados Unidos y las potencias europeas, que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS, que ocurrió entre 1989, con la caída del muro de Berlín, y 1991, con el golpe de estado de la URSS. Entre los bloques occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos se comprometieron, marcaron significativamente gran parte. Algunas de las principales causas por las que se originó esta posguerra se dieron por dos posibles explicaciones resaltantes, como son: dirigencia, se da un cambio de dirigentes, y la segunda es ideológicamente, sistemas políticos y económicos opuestos en Estados Unidos, el liberalismo y el capitalismo, y en la Unión Soviética, la socialización económica y el socialismo. Estructural y sistemático equilibrio de poder, vacío de poder. Esta lógica encaja en lo que se demostrará más tarde en la guerra de Corea y de Vietnam. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. La primera víctima de la Guerra Fría fue el pueblo coreano. El conflicto se inició con la agresión norcoreana en junio de 1950, a la que respondió la intervención norteamericana en septiembre de ese mismo año. En octubre, tropas chinas entraron en la península en ayuda de Corea del Norte, lo que finalmente llevó a una estabilización de los frentes a partir de 1951. Para romper este empate táctico, el general MacArthur, al frente de las tropas norteamericanas que luchaban bajo el pabellón de la ONU en Corea,
llegó a proponer el uso de la bomba atómica y el ataque a China. La Guerra de Corea dio dimensión mundial a la Guerra Fría y convirtió así a Asia en uno de sus escenarios principales. Otro de los países que se vieron involucrados en esta guerra fue Cuba. En 1953 se produjeron cambios en el liderazgo político de ambos bandos, que se dieron comienzo a una nueva fase en la Guerra Fría, la carrera al abismo del aumento de las tensiones de la crisis de Cuba de 1953 a 1962. Por otra parte, los conflictos de Israel y los antecedentes del contencioso árabe-israelí se remontan a finales del siglo XIX, con el nacimiento del movimiento sionista. El holocausto nazi precipitó la influencia de judíos a una tierra que había estado poblada durante siglos por árabes palestinos. Tras meses de sangrientos disturbios, la ONU acordó un plan de partición de Palestina el 29 de noviembre de 1947. El territorio de Palestina se dividiría en tres partes: un estado judío, un estado árabe y Jerusalén internacionalizada y bajo el control de las Naciones Unidas. La primera guerra árabe-israelí fue en mayo de 1948 a junio de 1949. Concluyó con la victoria israelí. El nuevo estado judío pasó de ocupar el 78% de la antigua Palestina en lugar de el 55% asignado por el reparto de la ONU. Los territorios árabes quedaron que fuera de su control fueron controlados por los estados árabes vecinos. La guerra fue una catástrofe para la población palestina, que fue expulsada masivamente de los territorios israelíes y se refugió en los estados vecinos. Cuba is being initiated. La intervención estadounidense en la Guerra Fría se fraguó a través de apoyo político y económico a gobiernos militares de muchos países centro y suramericanos, y que eran en su seno económico y político contrarios a los procesos revolucionarios que apuntaban hacia el socialismo. Un ejemplo de estos lo encontramos en Guatemala, cuando por medio de una intervención de la CIA fue derrocado el presidente Jacobo Harben en 1954, interrumpiéndose así el proceso democratizador en Guatemala e iniciándose un periodo de dictaduras militares que durarían hasta 1985. Otro ejemplo es Chile, con el gobierno de Salvador Allende. La Unidad Popular fue depuesta por el general Augusto Pinochet, y la Argentina con el derrocamiento del gobierno elegido democráticamente y de manera popular, que derivó en la liquidación de las denotas institucionalidad de manos de sectores conservadores de dicha nación, audiciendo que los movimientos sociales por ese entonces dominantes eran de tendencia comunista. China, Japón, Italia, Alemania e Inglaterra, además de otras naciones de Europa Occidental, fueron países más perjudicados en este conflicto bélico. En ocasiones, esta forma de expansión provocó conflictos armados localizados, pero sí que las grandes potencias chocaran directamente, como en la Guerra de Corea, que confrontó a las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Cuando en 1952 la primera viola los límites fronterizos existentes entre ambas naciones, desatándose así el conflicto donde los Estados Unidos tuvo una participación activa. Luego, como segundo episodio bélico, se encuentra la Guerra de Vietnam y otros más que se concretaron en guerra, pero que no enfrentaron directamente a Estados Unidos y la URSS, aunque los Estados Unidos participaron abiertamente en casi todas ellas, siempre bajo la cubierta de que era en presentación de las Naciones Unidas. El derrumbe de la URSS dejó a Estados Unidos como la única superpotencia mundial.
La victoria en la Guerra Fría borró los recuerdos de la derrota de Vietnam. En 1964 estalló la guerra de Vietnam. Los soviéticos se debilitaron cuando los dirigentes chinos se separaron de Moscú y los europeos del Estado comenzaron a mostrar su descontento. El nacionalismo demostraba ser más fuerte que el comunismo. Estados Unidos estaba luchando en la guerra de Vietnam. En 1963, las superpotencias enfrentadas acordaron una política de distensión. Fue un intento de detener la costosa carrera armamentista y frenar la competencia política, militar y económica. Así fue una parte de cómo terminó esta importantísima guerra, en donde definitivamente dejó muchos cambios en todos los países que participaron. Bueno, aquí termina nuestro video documental. Nosotros somos el equipo 1 y espero y les haya gustado. Muchas gracias, hasta la próxima. Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can go right. La primera víctima de la guerra fue el pueblo coreano. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Carolina Sánchez. Vengo del Colegio de Ciencias Humanidades y les vamos a presentar esta tarde un video en la materia del mundo contemporáneo. Ay, no, lo dije al revés. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Carolina Sánchez. Vengo del Colegio de Ciencias Humanidades. Soy la coordinadora del equipo número 2. Mis compañeros son... No, Carol, somos el equipo 1, Carol. Hola, mi nombre es Jenny Carolina Sánchez. Vengo del Colegio de Ciencias Humanidades. No, pues ¿es en serio? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Carolina Sánchez. Vengo del Colegio de Ciencias Humanidades. Soy la coordinadora del equipo número 1 en la materia de mundo contemporáneo. Y mis compañeros son Carlos Tinajero, Brian Lira, Cassandra Sánchez y Edgar Saúl. Y esta tarde les presentaremos un video sobre el tema de los principales conflictos derivados de la posguerra y sus países como Cuba, Canadá. La guerra de posguerras, o en su conjunto llamadas las guerras frías. Algunas de las principales causas por las que se originó esta posguerra China, Japón, Italia, Alemania e Inglaterra, además de otras naciones de Europa Occidental, fueron los países más perjudicados en este conflicto. Cuando en 1952 la primera viola los límites fronterizos existentes entre ambas naciones, distándose
Se retiran de la URSS dejó Estados Unidos debido a la Segunda Guerra Mundial. Las personas interpretadas acordaron una política de licencias, un intento de detener la carrera armamentista. En 1976, y así fue una parte de cómo terminó esta importante guerra, en donde definitivamente dejó muchos cambios en los países que participaron. The time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.